Bienvenidos a una nueva inmersión, preparados para un viaje fascinante. Un viaje al pasado. Exacto. Hoy vamos a investigar cómo el conocimiento de la antigua Grecia, esos cimientos de nuestra cultura, llegaron a Europa a través de los siglos. Es una historia llena de sorpresas. De caminos inesperados, casi como una investigación detectivesca. Me gusta la comparación. Y nuestra pista principal, nuestra lupa para esta investigación, es el libro Aristóteles y el Islam, las raíces griegas de la Europa cristiana de Sylvain Guggenheim. Un libro que desafía la idea, bastante común, de que el mundo árabe fue el único responsable de preservar y transmitir el saber griego. Ajá, esa es la creencia popular, ¿no? Que la sabiduría griega viajó de Grecia al mundo árabe y de ahí a Europa. Pero Guggenheim nos presenta una visión mucho más matizada, con otros actores y otras rutas. Mucho más compleja, sí, Y eso es lo que vamos a intentar desentrañar hoy. desmontar mitos. Exacto. ¿Listos para descubrir la verdadera historia? ¿Preparados? Me encanta. Bueno, empecemos por el principio. Guggenheim habla de algo que llama la rama griega. Ah, sí. ¿Puedes explicarnos un poco este concepto? Claro. La rama griega se refiere a la continuidad, al interés por el conocimiento griego en Occidente. Incluso después de la caída del Imperio Romano, ese saber no desapareció por completo, se mantuvo vivo. Como una llama que se niega a apagarse, ¿no? Exacto, una imagen muy acertada. Y según Guggenheim, esta rama griega fue el motor de varios renacimientos en Europa. Sí, desde la época carolingia hasta el siglo torso hubo momentos en que Europa redescubrió ese saber griego. Como un resurgir, ¿no? Sí, y cada uno de estos renacimientos se nutrió del anterior. Y no solo hablamos de textos religiosos, sino de un abanico amplísimo: filosofía, medicina, ciencia. Es increíble cómo, a pesar de invasiones, guerras, todo tipo de obstáculos, ese legado griego logró sobrevivir. La cultura es muy persistente. Guggenheim menciona algunos lugares importantes en esta preservación. Sí. Por ejemplo, el sur de Italia y Sicilia. A pesar de que los árabes conquistaron Sicilia en el año 827, la cultura griega no desapareció de la isla. Hubo comunidades que mantuvieron su idioma, su cultura y, por supuesto, sus conocimientos. Como si la llama de la que hablábamos siguiera ardiendo en esos lugares. Exacto. Y si hablamos de personajes concretos, tenemos a figuras como Gregorios de Agrigento, que estudió en Constantinopla, que era el centro del saber griego en la época, y trajo de vuelta a Italia una gran cantidad de conocimiento. Un viaje de ida y vuelta en busca del saber. Fascinante. Y hablando de centros importantes, Roma también jugó un papel crucial. Sin duda. En el siglo SAT hubo una gran afluencia de refugiados griegos y de Oriente Medio a Roma, lo que contribuyó a mantener viva la cultura griega en la ciudad. Refugiados que traían consigo su cultura, su lengua. Sus conocimientos. Y fíjate en este dato, que no deja de ser curioso. Entre los años 685 y 652 hubo una sucesión de papas griegos y sirios. Papas griegos y sirios en Roma. Sí. No me lo esperaba. Una muestra de la influencia de estas comunidades en la ciudad. Imagínate el impacto cultural que eso tuvo. Impresionante. Y si hablamos de centros del saber, no podemos olvidarnos de la Biblioteca de Letrán. La biblioteca de Letrán era un verdadero tesoro. Albergaba muchísimos textos griegos y funcionaba como un centro de distribución del conocimiento a todo Occidente. Una especie de faro que irradiaba saber. Exacto. Guggenheim menciona una anécdota muy interesante. El Papa Pablo I envió libros a petición de Pipino el Breve, rey de los francos. Un rey que pide libros, eso nos dice mucho de la época. Nos muestra el valor que se le daba a estos textos y el intercambio activo de conocimiento que existía. Un intercambio de semillas, pero en este caso, semillas de conocimiento mucho más valiosas. Sí, sin duda. Y junto con la preservación, también hubo un gran esfuerzo por traducir los textos científicos y filosóficos griegos al latín. Las campañas de traducción comenzaron en el siglo VI, mucho antes de lo que se suele pensar. Figuras como Aristipo de Catania, que trajo de Constantinopla el Almagesto a Ptolomeo, un tratado importantísimo de matemáticas y astronomía, fueron fundamentales en este proceso. Estas traducciones demuestran que en Occidente había una búsqueda activa del conocimiento griego, no una espera pasiva a que llegara de otro lugar. Totalmente. Y esa búsqueda se intensificó durante el Renacimiento carolingio, bajo el mandato de Carlomagno. Se copió una cantidad enorme de manuscritos y se creó una red de escuelas y bibliotecas. Un verdadero resurgir del saber. Sí. Y además se puso un gran énfasis en la precisión y el análisis crítico de los textos, ¿no? Exactamente. Se buscaba la máxima fidelidad a los originales y se fomentaba el debate, la interpretación. Claro. Pero mientras todo esto ocurría en Occidente, ¿qué pasaba en Bizancio? Habían perdido el contacto con sus raíces griegas. Para nada. Bizancio nunca perdió su conexión con los autores y el conocimiento clásico griego. De hecho,
florecieron grandes figuras como Áritas de Cesarea, Miguel Prelo y Juan el Italiano, que estudiaron a fondo las obras de Aristóteles y contribuyeron al discurso filosófico y científico. Es decir, que mientras en Occidente se redescubría Aristóteles, en Bizancio se seguía estudiando y debatiendo sobre él. Exactamente, dos caminos paralelos que nos muestran la riqueza y la complejidad de la transmisión del conocimiento. Y ahora viene una parte que seguro que genera debate. Hablemos del papel del mundo islámico en todo esto. Ajá. Guggenheim, como decíamos al principio, desafía la narrativa tradicional. Efectivamente, Guggenheim argumenta que fueron los cristianos orientales, especialmente comunidades de habla siriaca, los que llevaron a cabo la mayor parte de las traducciones de textos griegos al árabe. Cristianos orientales traduciendo al árabe. Eso sí que es un giro inesperado. Es un detalle que a menudo se pasa por alto. Estas comunidades, especialmente los nestorianos, jugaron un papel fundamental como puente entre el mundo griego y el mundo islámico. ¿Y quiénes eran estos nestorianos? Para quienes no estén familiarizados con el término. Los nestorianos eran un grupo de cristianos orientales que se separaron de la iglesia oficial en el siglo V. Ajá. Fueron perseguidos en el Imperio Bizantino y encontraron refugio en Persia, donde florecieron intelectualmente. Entiendo. Entonces, gracias a ellos, muchos textos griegos llegaron al mundo islámico. Exacto, y muchas de estas traducciones se hicieron por necesidades prácticas, no tanto por un interés filosófico profundo. Piensa, por ejemplo, en la medicina. Los nestorianos eran médicos muy reputados y necesitaban traducir textos griegos para poder ejercer su profesión. Tiene sentido. Y aquí entra en escena una figura clave, Hunayn ibn Ishaq. Sin duda, un erudito cristiano que tradujo más de 200 obras griegas al árabe, incluyendo casi todas las de Aristóteles y Platón. Una labor titánica. Impresionante. Pero Guggenheim no se queda ahí. También habla de las limitaciones de la transmisión islámica. Claro, el mundo islámico, aunque bebió de la fuente griega, reinterpretó esos conocimientos a través de su propia lente religiosa y cultural. No fue una simple transferencia, sino un proceso mucho más complejo. Es decir, que adaptaron el saber griego a sus propias necesidades e intereses. Exactamente. Disciplinas como la astronomía y la cosmología, por ejemplo, se orientaron hacia la astrología, alejándose del enfoque racionalista griego. Un ejemplo claro de esto es el caso de Abu Ghafar ibn Yusuf y su interpretación astrológica de los cometas. Sí, una interpretación que choca con la explicación original de Aristóteles, que se basaba en la observación de la naturaleza, en la búsqueda de causas naturales. Y hablando de reinterpretar, Guggenheim menciona a Averroes, un erudito musulmán que a menudo se presenta como un racionalista. Averroes es un caso fascinante. A pesar de sus inclinaciones filosóficas, estaba profundamente arraigado en la tradición islámica. Ajá. Y ojo, a pesar de su defensa de la razón, también abogó por la yihad, la guerra santa, contra los cristianos. Eso sí que es una contradicción. Es un ejemplo de cómo el contexto histórico y cultural es fundamental para entender a los personajes, a las ideas. No podemos juzgar el pasado con los criterios del presente. Totalmente de acuerdo. Guggenheim nos recuerda la importancia de entender ese contexto al analizar la transmisión del conocimiento. Cada sociedad interactúa con el conocimiento de una manera particular y las transferencias directas no siempre son el único, ni siquiera el más importante, método de transmisión. Guggenheim critica las narrativas simplistas que atribuyen todos los avances a una sola civilización. La realidad es mucho más compleja y fascinante. La historia del conocimiento es un viaje con múltiples ramificaciones, caminos que se cruzan, se bifurcan, a veces se pierden. Y hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en la transmisión del conocimiento griego. En la siguiente parte seguiremos explorando las diferentes perspectivas que nos ofrece Guggenheim. No se la pierdan, porque aún nos queda mucho por descubrir. Hemos visto cómo ese conocimiento griego se mantuvo vivo en Occidente a través de esa rama griega. Sí. Pero la historia no termina ahí. ¿Recuerdas a los cristianos orientales? Esos traductores que conectaban el mundo griego con el islámico. ¿Sí? Su papel es aún más importante de lo que podríamos pensar. Ah, sí, me has dejado con la intriga. Guggenheim destaca que estas comunidades, especialmente los nestorianos, fueron auténticos guardianes de la tradición griega en un entorno dominado por el Islam. Imagínate, un grupo minoritario con una cultura y una religión diferente, preservando un legado que, en teoría, no les pertenecía. Es fascinante, como si hubieran asumido la responsabilidad de mantener viva esa llama del conocimiento griego. Exactamente. Y no solo tradujeron al árabe, sino también al persa y al siríaco. Gracias a ellos, el saber griego se difundió por una región mucho más amplia, creando una red de conocimiento que iba más allá de las fronteras culturales y religiosas. Entonces,
Podemos decir que su papel fue crucial para la ciencia y la filosofía islámica. Sin duda, piensa en figuras como Hunayn ibn Ishaq, del que ya hemos hablado, o en Yuhana ibn Masawayh, un médico nestoriano que influyó en grandes pensadores musulmanes como Al-Razi, autor del libro de la viruela y el sarampión, una obra médica pionera. Claro, recuerdo haber leído sobre Al-Razi en mis clases de historia de la medicina. Fue un médico excepcional. Lo fue, y su obra refleja esa influencia griega que le llegó a través de los cristianos orientales. Es como si el conocimiento hubiera encontrado un camino sinuoso, un rodeo inesperado para llegar a Europa. Es increíble cómo se conectan todos estos hilos. Y volviendo a Occidente, Guggenheim insiste en que no debemos subestimar la importancia de esa rama griega que mencionamos antes. Efectivamente, esa transmisión directa, sin intermediarios, que se mantuvo viva en Italia, Sicilia, Roma, fue la base de los diferentes renacimientos culturales que experimentó Europa. Y es que a pesar de lo que se suele pensar, la cultura griega nunca desapareció del todo en Occidente. Como si se hubiera mantenido en un segundo plano, esperando el momento oportuno para resurgir. Exacto. Y ese resurgir fue posible gracias a las comunidades que la preservaron, a los eruditos que la buscaron y tradujeron, y a los mecenas que la apoyaron. Es una cadena de transmisión que llega hasta nuestros días. Una cadena que nos conecta con nuestro pasado. Y que nos invita a reflexionar sobre cómo diferentes culturas interactúan con el conocimiento. Claro. No se trata de una simple transferencia como si fuera un paquete que se envía de un lugar a otro. Ajá. Es un proceso complejo de adaptación, reinterpretación, incluso de rechazo. Ya. Cada cultura toma lo que le interesa, lo adapta a sus necesidades, lo transforma. Y en ese proceso, el contexto histórico y cultural es fundamental, como decíamos antes. Sin duda, no podemos entender las ideas sin entender el contexto en el que surgieron. Todo esto nos lleva a una pregunta clave, porque es importante conocer la verdadera historia de la transmisión del conocimiento griego. Buena pregunta. ¿Qué nos aporta a nosotros, aquí y ahora? Nos ayuda a comprender la complejidad de nuestra propia cultura, a reconocer las diferentes influencias que la han moldeado. Nos hace ver que no hay culturas puras, sino que todas son el resultado de un proceso de intercambio, de mestizaje. Ya no caer en visiones simplistas o eurocéntricas. Exacto. El conocimiento no tiene fronteras. Su transmisión es un viaje fascinante que nos conecta con nuestro pasado y nos abre la mente al futuro. Y en ese viaje, el libro de Guggenheim nos sirve de brújula. Una brújula que nos señala un camino lleno de descubrimientos y sorpresas. Un camino que nos invita a cuestionar lo que creíamos saber, a buscar nuevas perspectivas, a entender la historia del conocimiento como un proceso dinámico y en constante evolución. Y hablando de evolución, en la próxima parte de nuestra inmersión vamos a explorar un aspecto que a menudo se pasa por alto: la influencia del lenguaje en la transmisión del conocimiento. El lenguaje es mucho más que un simple vehículo de comunicación. Sí. Es una herramienta que moldea nuestro pensamiento, que influye en cómo percibimos el mundo. Me quedo con la intriga. No se pierdan la próxima parte, donde seguiremos desentrañando los misterios de la transmisión del conocimiento griego. Hemos estado explorando la transmisión del conocimiento griego, como si fuera un mapa, ¿no? Con diferentes rutas, personajes que van y vienen, lugares que se convierten en faros del saber. Sí. Pero hay una pieza clave que todavía no hemos mencionado: el lenguaje. Ah, ¿Cómo influyó el idioma en este viaje de conocimiento a través de los siglos? el lenguaje no es solo un medio para comunicar ideas, es también una forma de pensar, de estructurar la realidad. Guggenheim dedica una parte de su libro a analizar cómo el griego, el latín, el árabe e incluso el siriaco jugaron un papel fundamental en la preservación y la difusión del conocimiento. Y lo interesante es que cada idioma aporta su propia perspectiva, su propia forma de entender el mundo. Es como si cada traducción fuera una nueva interpretación, ¿no? Totalmente. No solo trasladar palabras, sino también adaptar conceptos, encontrar equivalencias que a veces no existen. Exactamente. Traducir implica interpretar, y en este proceso de interpretación, el conocimiento se transforma. A veces se enriquece, se amplía, pero otras veces se pierde algo en el camino. ¿Te refieres a que algunos conceptos griegos se perdieron por completo al ser traducidos a otros idiomas? Desafortunadamente sí. Algunos textos griegos se perdieron para siempre, y solo nos quedan fragmentos o referencias indirectas. Es una verdadera tragedia para la historia del conocimiento, como si se hubieran quemado páginas enteras de un libro. Es una imagen triste, pero real. Y nos recuerda la importancia de preservar y estudiar los textos que sí han llegado hasta nosotros, ¿verdad? Sin duda. Esos textos son ventanas a un pasado que nos ayuda a comprender nuestro presente. Y también es importante reconocer la labor de aquellos que dedicaron su vida a traducirlos, a transmitirlos, a mantener viva la llama del conocimiento a través de los siglos. Hablando de mantener viva la llama, Guggenheim nos anima, ¿no?
a ser críticos con las narrativas históricas tradicionales, a cuestionar las ideas preconcebidas, a no dar nada por sentado. Es fundamental tener una mente abierta, curiosa, dispuesta a cuestionar lo que nos han contado. La historia del conocimiento es como un puzzle complejo, con piezas que a veces encajan y a veces no. Sí. Y el libro de Guggenheim nos aporta piezas nuevas, nos ofrece una perspectiva diferente, nos invita a replantearnos lo que creíamos saber. Una perspectiva que nos ayuda a comprender la riqueza y la complejidad de nuestra propia cultura. Sí, ¿No? a ver cómo se ha ido formando a través de múltiples influencias. Y con esta reflexión sobre la importancia de las diferentes perspectivas, llegamos al final de nuestra inmersión en la transmisión del conocimiento griego. Un viaje fascinante. Espero que haya sido un viaje tan fascinante para ustedes como lo ha sido para nosotros. Ha sido un placer compartir este recorrido a través del tiempo y las ideas, descubriendo juntos los caminos que el conocimiento ha recorrido para llegar hasta nosotros. Y antes de despedirnos, me gustaría dejarles con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones aprendidas sobre la transmisión del conocimiento a nuestro propio tiempo? ¿Cómo podemos asegurarnos de que las ideas sigan fluyendo, cruzando fronteras, enriqueciendo nuestra visión del mundo? En un mundo globalizado como el nuestro, interconectado, es más importante que nunca comprender cómo se genera, se transmite y se transforma el conocimiento. Y también es fundamental fomentar el diálogo, el intercambio de ideas, el respeto por la diversidad de perspectivas. Porque al final el conocimiento no tiene fronteras, y su viaje a través del tiempo y las culturas es un testimonio de la capacidad humana para aprender, compartir y construir un mundo más rico y complejo. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.